días mis estudiantes, les habla el profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. El día de hoy vamos a complementar con conservación de la cantidad de movimiento. Este tema tiene que ver con la tercera ley de Newton que ya trabajamos en el video anterior, en los que hablamos de dos conceptos, cantidad de movimiento o momentum lineal, y también hablamos de un segundo concepto que se llamó impulso. Vamos con el tercero, que tiene que ver con la tercera ley de Newton, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Cuando hablamos de conservación es algo que permanece. Y esto nos lleva a la siguiente ecuación, que es bastante sencilla. Entonces, la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Entonces, en este tipo de ejercicios ustedes tienen que ver qué sucede antes, qué sucede durante y qué sucede después. Entonces, toda la suma de lo que sucede antes debe ser igual a lo que suceda después. Por ejemplo, si tenemos dos esferas, tengo una esfera acá, ella tiene su propio momento y va a chocar con una esfera que puede venir en este sentido, y esta puede venir en un sentido completamente horizontal, la otra puede venir en un sentido diferente. Esto es lo que está antes. Entonces, lo que sucede en el momento de la esfera 1 más la esfera 2, ¿qué va a suceder durante? Recuerden, tres momentos: antes, durante y después. ¿Qué va a suceder antes? Vienen en trayectoria de colisión. Durante, este sería como el antes. Durante, se van a chocar. Básicamente se van a chocar. Entonces aquí habría un durante. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si ese choque o esa colisión es de dos tipos, si es elástica o inelástica. Si las dos esferas salen, una con su propia masa hacia un lado y la otra con su propia masa hacia otro lado, o se queda quieta, serían completamente elásticos. Pero si se van juntas o permanecen juntas, sería un choque inelástico. Aquí es la segunda parte, este es el durante. Y después de esto va a haber un después. Va a haber un después. El después es que esta esfera, no sé, voy a suponer que sale en una dirección diferente a la que venía. La esfera azul va a cambiar de trayectoria. Pongamos que coge hacia arriba. Y este sería el momento después. Entonces, este sería P2 después y P1 después. Y estos dos serían obviamente el antes. Hay otro tipo de choques, que este sería un choque completamente inelástico. ¿Por qué? Perdón, elástico, porque las dos masas se separan y cada una mantiene su propia masa. No se juntan o no pierden masa en el movimiento. ¿Cómo sería un choque inelástico? Este sería completamente elástico. Se usa mucho en balística, los bloques de balística, que es básicamente lo siguiente. Se tiene un bloque colgando y acá en balística una bala. Cuando la bala impacta el bloque, lo que hace es empezar un movimiento. El bloque se eleva. Dependiendo de qué cantidad se eleve, podemos saber a qué velocidad venía la bala. Entonces, esto es un choque inelástico. Un choque inelástico o una conservación de la cantidad de movimiento inelástica. ¿Por qué razón? En un principio estaban separados, luego la masa se juntó. Se sumaron estos dos valores. Pero bueno, eso era para ver la diferencia, mirar el antes. Esto es un antes, este es un después.
Es algo que deben tener en cuenta siempre en la conservación del movimiento lineal. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, una granada. Se tiene una granada que tiene un peso de 4 kilogramos. Entonces, una granada que tiene una masa de 4 kilogramos. Cuando explota, se divide en dos pedazos. Se va a dividir en uno que tiene una masa de 2,5 kilogramos y sale con una velocidad de 50 metros por segundo. Y nos dicen, determine cuál es el momento del otro trozo y hacia dónde se dirige. Entonces vamos a ver un antes y un después. En el antes está la masa, está la granada, simplemente la velocidad es 0. O sea que el inicial, en este caso, es 0. 0 kilogramos metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque su velocidad era 0. En el después nos dice que hay dos trozos. El trozo 1 y el trozo 2. Del trozo 1, ¿qué podemos decir? Que tiene una masa de 2,5 kilogramos, que además salió a 50 metros por segundo. Y con esto determinamos la cantidad de movimiento. Más, ¿qué podemos saber del trozo 2? Si este es de 2,5 y esto pesaba 4, el trozo 2 debe pesar 1,5 kilogramos, que es lo que falta. Sumando estos dos nos daría 4. Pero no sabemos cuál es la velocidad del segundo trozo, la velocidad 2. Con esos datos podríamos determinarlo. Entonces simplemente 0 igual 2,5 por 50. ¿A cuánto equivale esto? Eso nos daría como 125 kilogramos metros sobre segundo. 50 multiplicado por 2,5 más 1,5 kilogramos multiplicado por la velocidad 2. Valor que está sumando lo paso al otro lado negativo. Entonces nos va a quedar menos 1,5 kilogramos velocidad 2 igual a 125 kilogramos metros sobre segundo. Acá en una igualdad, si tenemos kilogramos a un lado y kilogramos al otro lado, lo podemos cancelar. Este valor negativo pasa a dividir y nos queda que la velocidad 2 en conclusión es igual a 125 dividido entre menos 1,5 metros por segundo. Eso nos da una velocidad negativa que ya les voy a decir qué significa, y es 125 dividido entre 1,5 y esto nos da 83.33 metros por segundo. Entonces, si teníamos dos objetos, voy a suponer que esta es la granada. Si teníamos toda la granada, cuando explotó, estos salieron hacia la derecha y este salió hacia la izquierda. Este trozo, que es mayor, salió a una velocidad de 50 metros por segundo y este salió en sentido contrario, y ese es el signo negativo, a una velocidad de 83,33 metros por segundo. Entonces, ¿qué nos indica el negativo? El sentido de los vectores. Si es positivo y nos dice que el positivo es hacia ese lado, el negativo es en sentido contrario. Recordemos acción, reacción. A toda acción debe existir una reacción. Esto es lo que sucedería con la granada. No sé, podríamos dibujarlo de la siguiente manera. Acá está la granada con... pues nunca he estado cerca de una granada. ¿Cómo sería la granada? Cuando se destroce, este sería antes. Después la voy a romper. Saldría una en un sentido y el otro trozo saldría en sentido contrario. Este pesa 2,5 kilogramos, este pesa 1,5 kilogramos. Este tiene una velocidad de 50 metros por segundo y este tiene una velocidad de 83,33 metros por segundo. La única diferencia es que este negativo me indica que este va hacia un lado y el otro en sentido completamente opuesto.
Bueno, con este ejemplo espero haberles ayudado en su tema de cantidad de movimiento lineal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.